están, queridos hermanos? ¿Cómo están ustedes? Bendiciones. Bueno, en esta hora quería compartirles un video, una reflexión que juntos podamos meditar, comprender, analizar y pensar al respecto, ¿no? Tiene que ver con la política, con la religión, esta mezcla que se ha dado en este tiempo, en estos últimos tiempos. Más allá de que esto es viejo, que tiene que ver con la lucha de clases, con la lucha de poderes, de la permanencia, de perpetuarse en el poder con el fin y el afán de simplemente persistir, de ganar más adeptos, de buscar lo suyo propio, ¿no? Realmente estamos en un tiempo delicado, un tiempo tremendo, pero a la vez tiempo fascinante, sobre todo para nosotros los cristianos, que anhelamos tanto que el Señor venga por su iglesia. Por eso me gustaría analizar esto, que tiene que ver con la iglesia de este tiempo, con la religión propiamente dicho, ¿no? Porque yo considero de que mucho de lo que se está viendo hoy en las iglesias y de lo que se vio antes del COVID, de esta señal tremenda y tan poderosa de parte del cielo para con nosotros las iglesias, para que podamos meditar como iglesia qué estábamos haciendo al respecto. Por eso yo quiero compartirles y quiero de alguna manera influenciarlos y llevarles a que podamos volcarnos en las escrituras. No sin antes empezar a leer San Mateo 22, que ustedes pueden ver aquí, el Evangelio de San Mateo 22, versículo San Mateo 22, la pregunta sobre los impuestos. Quiero que lo compartamos juntos y lo leamos juntos. Después de esto, los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús algo que le diera motivo para acusarlo. Así que mandaron a algunos de sus partidarios, junto con otros del partido de Herodes, y esto es interesante, después lo vamos a hablar, comentar bien eso, qué tiene que ver con el partido de Herodes, a decirles: Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Y después todos sabemos la famosa frase de Jesucristo que dice: denles al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en el versículo 21. Evidentemente, este pasaje refleja a la perfección las intenciones tanto de la casta religiosa, como le llamo yo, y de las intenciones de Jesucristo. Vino a dar un mensaje, vino realmente a dividir las aguas, vino realmente a proclamar al reino de Dios su justicia. Cuando leía esto, después les voy a mostrar lo que tiene que ver con la iglesia evangélica, la casta religiosa, ya sea evangélica, ya sea católica, de cómo a este versículo lo han intentado tergiversar, diciendo de que debíamos darle a Dios lo que es de Dios, pero a lo que es el César, lo que representa lo terrenal, lo pagano, debíamos también darle nuestra cuota de participación, por así decirlo. Y este es el mensaje de muchos de los pastores, obviamente que la decepción no levante la mano, en cuanto a el hecho de influenciar a la gente, influenciar a los cristianos desde los púlpitos para que la gente se meta en política. Es increíble porque el discurso tiene que ver más con la política, con la influencia del cristiano como actor en la sociedad. Sin lugar a dudas, el cristiano siempre ha sido preponderante y crucial y protagonista en los tiempos que ha vivido. La iglesia cristiana, la iglesia como tal, la iglesia amada, la iglesia, el cuerpo de Cristo espiritual, siempre se mantuvo en pie a lo largo de la historia del cristianismo. Nosotros podemos ver evidentemente cómo los cristianos han permanecido a lo largo de la historia, ya sea el régimen que sea. Por eso me pregunto, y eso es lo que quiero compartirle en esta hora, justamente, que habla de Lula versus Bolsonaro. Y este artículo es el que me llamó la atención, que es de la BBC. Y habla de cómo se infundía temor antes de las elecciones y durante todo este tiempo, creo yo, sobre todo en esta década, de cómo los cristianos se dieron cuenta, por supuesto, claro está, de la preponderancia y de la cantidad de adeptos que tenía el cristianismo, el evangelismo, sobre todo en países como América Latina. Entonces, desde los púlpitos se empezó a pregonar con el fin y el afán de querer cambiar algo en la sociedad. Evidentemente, esto se ha mezclado y realmente se ha polarizado tanto el tema que ha llevado a que los cristianos dentro de la congregación tengan confusión de quién votar o a quién no votar. Lo que digo yo es que se lo atento el cristiano a confiar en el hombre. La palabra de Dios dice que no debemos confiar en el hombre, debemos confiar en el Rey,
de Reyes y Señor de Señores, en Jesucristo. Poner nuestra mirada en Él, solamente en Él, sabiendo y entendiendo que Él es el que pregona y es Él el que batalla a nuestro favor, sean las circunstancias que sean. Y el artículo justamente decía eso, cómo se le infunde temor usando versículos bíblicos, como ustedes ven aquí, y tergiversándolos a favor del candidato en cuestión, en este caso Bolsonaro. A lo largo de este tiempo se ha dicho que Bolsonaro, de alguna manera como Trump, así es o es enviado y elegido por Dios, ungido por Dios para cambiar la realidad actual del país en cuestión. Se ha dicho mucho al respecto de eso y de cómo Dios utiliza a estos candidatos y a estas personas para cambiar la realidad en favor, entre comillas, de los cristianos. Pero esto ha hecho no más que provocar una grieta, y esto lo podemos ver ahora, porque este artículo es de semanas pasadas. Ya sabemos que Lula, partido de izquierda socialista, ganó las elecciones. Por muy poco, es cierto, pero ahí podemos ver la grieta enorme que hay en la sociedad brasilera, y cómo acá también se gestó eso, considerando a unos malos y a los propios buenos, haciendo una brecha terrible y tremenda en la sociedad. Y lo más triste y lo más terrible de todo es que el cristianismo, propiamente dicho, como los cristianos evangélicos, como se les llama comúnmente acá en América Latina, los protestantes, los pentecostales, se le involucró de tal manera que se le ha manipulado a las personas para confiar en el hombre, como recién decíamos. Y la gente, los cristianos que van a este tipo de iglesias, están siendo confundidos y atemorizados porque piensan que si gana el opuesto al que considera el pastor de turno, que es el correcto y es el que tiene que realmente liderar un país, el cristiano tiene temor, porque entiende de que si gana el otro, ya las cosas van a ir de peor en peor. Por ende, el cristiano, por supuesto el inmaduro, el cristiano que nuevo, el creyente que es inestable, empieza a considerar de que su vida está en base a las decisiones de un gobierno. El hombre que está siendo bautizado en las aguas del río Jordán es Jair Bolsonaro. La ceremonia evangélica tuvo lugar en el 2016, 2 años antes de que fuera elegido presidente. Esta ceremonia sella su alianza con estos protestantes que a veces son muy conservadores. De hecho, algunos segundos después de su victoria, rezó al lado de un pastor evangélico. Y en su gobierno en Brasilia, esta mujer, pastora también, fue nombrada ministra de la familia. Aquí es entrevistada en un popular canal evangélico por un periodista que también es su amigo. ¿Y cómo está tu hija? Está bien, está grande ahora. Al igual que Jair Bolsonaro durante su campaña, es bienvenida aquí. Los poderosos medios de comunicación evangélicos están prácticamente al servicio del presidente. Aquí me siento como en casa. La volvemos a encontrar en su ministerio. Damares Alves está a cargo del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Y sin embargo, esto es lo que decía en el 2015. ¿Saben por qué a las feministas no les gustan los hombres? Porque son feas y nosotras somos bonitas. Ideas compartidas por los fieles en los templos evangélicos, como en este, improvisado en un centro comercial. Aunque la fachada no tiene buen aspecto, los fieles son fervientes y apoyan completamente a Bolsonaro. Sí, soy fan de Bolsonaro. Creo que Brasil necesitaba que un buen cristiano gobernara el país. Un hombre que sepa diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. El pastor hace un tipo de espectáculo con su esposa al lado. Su discurso hace énfasis en el valor de la familia tradicional. Una cuarta parte de los brasileños son ahora evangélicos y en las favelas a menudo son mayoría. Como todo el mundo aquí, esta madre vive atrincherada en su casa. Le teme a la violencia que hace parte del día a día en el vecindario. Asiste regularmente a una iglesia evangélica y, al igual que su pastor, apoya a Jair Bolsonaro. Meu pastor é como pai para mim.
Mi pastor es como un padre para mí, me ayuda espiritualmente y a veces financieramente. Siempre está ahí. Jair Bolsonaro hizo una buena jugada al adherirse a una iglesia que atrae a los miembros más vulnerables de la sociedad, una alianza estratégica y para nada desinteresada. Evidentemente, obviamente, entendemos y sabemos que hay cosas que como sociedad nos afectan, por supuesto. El tema del aborto, el tema de la sexualidad, del cambio de género. Muchos temas redundantes que obviamente afectan a una sociedad. Pero como cristianos tenemos que saber y entender que estamos en un tiempo final, un tiempo decisivo para la humanidad. Y es ahí donde entra el hecho de cómo el Señor, en su palabra, afirma que es Él el que quita y pone reyes. Y esto lo podemos ver en Daniel capítulo 2, versos 21. Y es cuando Daniel tiene una visión de parte de Dios y le dice: bendito sea por siempre el nombre de Dios, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Eso es importantísimo y podemos detenernos ahí y hablar un montón al respecto. De cómo Daniel estaba visualizando y viendo cómo el Señor tiene el poder para cambiar los tiempos y las épocas. Y si hay algo que en este tiempo me he dado cuenta, y muchos se están dando cuenta de hecho, es que estamos en un cambio de época. En un cambio de época en el cual está a la vista de que somos prácticamente, y me atrevería a decir, la última generación. Esa generación que posiblemente, si el Señor así lo permite, vamos a ser testigos oculares del arrebatamiento y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, el Señor es el que tiene la última palabra. Pero ya estamos viendo de cómo el Señor está cambiando los tiempos. Los tiempos han cambiado, de hecho. La ciencia ha aumentado. La maldad ha aumentado. Y un montón de cosas que nos dicen de que estamos muy cerquita de los acontecimientos finales. Y el COVID ha sido una señal tremenda. Tremenda el COVID. Ha sido una señal en la cual nos ha mostrado a nosotros como cristianos, la iglesia sobre todo, la iglesia prudente, que debemos despertarnos. Que debemos acudir a Él con más fuerza, con más ánimo. Acudir a su palabra en oración. Meditar en estos tiempos. Que son tiempos malos y difíciles y de mucho engaño. Pero miren que dice en el el versículo 21. Él cambia los tiempos y las épocas. Quita y pone reyes. Da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Quita y pone reyes. El Señor mismo es el que tiene justamente el poder y la facultad de poder hacer eso. ¿Por qué? Conforme a su voluntad. Justamente, su voluntad es buena y perfecta. Y Él sabe lo que le conviene a la iglesia de Jesucristo. Sabemos y entendemos de que la iglesia ha pasado por diferentes periodos terribles, con diferentes regímenes. Regímenes totalitarios, regímenes dictatoriales, donde ha habido comunismo, donde ha habido reyes, presidentes opresores, perseguidores de la iglesia. Sin embargo, en los momentos más difíciles, ya sea en una nación a otra, es donde la iglesia se alumbró y prevaleció más, es donde más mostró su gloria, la iglesia como tal. Entonces, lo que quiero decir es que no pongamos nuestra esperanza en lo que puede hacer un presidente en este tiempo, en un actor político de este tiempo, por más bueno que sea. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo, en su reino, confiemos en Él. Por supuesto, tenemos que vivir en esta tierra, tenemos que hacer las cosas bien. Y ahí me quiero detener, porque el hecho de confiar y buscar su reino, lo invisible, no significa que como cristianos actuemos prudentemente en la sociedad donde vivimos, con nuestros pares, con nuestro prójimo. Y eso justamente lo que hizo que la iglesia cristiana permaneciera y fuera valorada y fuera perseguida, propio de su valentía, de su honestidad, de su amor al prójimo. Ustedes podrán ver cómo los cristianos a lo largo del tiempo han ido permaneciendo. Y algo que les quiero compartir estaba leyendo una porción
de un obispo en el año 260 después de Cristo. Se llama Dionisio de Alejandría. Un obispo de padres paganos, pero que se interesaba mucho por vivir bajo la voluntad de Dios. Y él señalaba, en ese tiempo de persecución para con la iglesia, de cómo los cristianos, en pos de vivir el evangelio, de vivir la palabra de Dios, dice que contaba esta situación en un tiempo de peste, dicho y valga la redundancia. Acá vamos a poder ver cómo Dios instruía en base a su palabra a los cristianos para que se movieran en la sociedad conforme a su palabra. Y miren cómo afectaban. Dice: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimarse y pensando solo en los demás, sin temer el peligro. Se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y sirviéndolos en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbíteros, diáconos y laicos llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera, como resultado de una gran piedad y de una fe fuerte, parece todo similar al martirio. ¿Se dan cuenta? Realmente es impresionante cómo los cristianos a lo largo de la historia han podido reflejar ese amor, a Cristo. Por ende, su amor por el prójimo era genuino, y esa era la forma de dar el ejemplo y de influenciar a la sociedad. Y podríamos dar un montón de casos más y de cómo la iglesia cristiana ha venido creciendo, consolidándose cada día más y madurando cada día más, y bajo las acechanzas del enemigo, bajo las afrentas, bajo el vituperio y el menosprecio. Y hoy en día más que nunca entendemos y sabemos de que realmente estamos en un tiempo así, en un tiempo difícil, en un tiempo donde hay cada vez más desprecio, donde hay cada vez más egoísmo, donde hay cada vez más el bregar por uno mismo. Saben que en esos tiempos los paganos eran muy para consigo. Se dice de que en esa época de mucha peste, porque hubo muchas pestes, pero en esa época, y me remonta a lo que pasó hace un par de años atrás con el COVID, hubo muchos cristianos en ese tiempo, muchos paganos se protegían a sí mismos, bregaban por su vida, pero no miraban al otro. Todo lo contrario de lo que pasaba con los cristianos. Cristianos no les importaba perder la vida, porque de esa manera consideraban que estaban muriendo por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Siempre miraban por el otro. Y es ahí donde quiero hacer yo hincapié. Esa es la política cristiana. Esa debería ser nuestra política, nuestra ambición. Poder ser bondadosos, poder amar a nuestro prójimo, seguir las palabras y seguir el ejemplo de Jesucristo. De esa manera vamos a afectar a nuestra sociedad, a nuestro entorno. Quiera Dios que nos dé la gracia y el favor para poder hacerlo. Quiera Dios que nos dé el temor y la dicha y la valentía de poder ser como estos cristianos en un tiempo tan difícil. Hoy no hay tal vez la persecución, sobre todo en esta parte, ¿no? En esta región. No, tal vez no hay esa persecución, pero sí hay una persecución espiritual, una persecución de valores, de muchas de cosas atroces que van en contra, por supuesto, de nuestra idiosincrasia, de nuestra fe verdadera. Pero la forma correcta no es la política en sí mismo, sino más bien nosotros como actores. Por supuesto que el político o la persona que se preparó para hacerlo, si es cristiano, si nació de nuevo, cuando esté en la política, cuando se meta en la política, él mismo, desde lo más profundo de su corazón, por ese cambio que ha tenido espiritual de su alma, él mismo, por consecuencia, va a hacer las cosas bien y va a impregnar sus valores, de lo que estábamos hablando recién, en su entorno. Pero eso no quita de que entendemos que estamos en un tiempo relevante en donde cada vez más la política va a fracasar.
¿Por qué? Porque así el Señor lo permite. ¿Saben por qué? Porque el Señor así lo quiere, porque es un cambio de época. Un cambio de época en donde el Señor va a desatar algo tremendo en los poderes terrenales. Política, religión y economía. Todo eso va a fracasar. ¿Para qué? Para que un día, cuando el Señor así lo disponga, Satanás, el anticristo, se levante con gran poder y confunda a la gente y le prometa paz y esa seguridad que ofrecen hoy los políticos, pero que no la pueden dar porque no tienen el poder otorgado por Dios. Pero el anticristo sí lo va a tener. Por eso es interesante pensar en los tiempos, queridos hermanos. Y no es porque seamos... lo digo no porque yo sea sabio o porque sea inteligente o porque yo tenga la revelación. Lo digo porque trato de escudriñar, trato de meditar las escrituras en su palabra y está todo en su palabra. Está todo en su palabra. Por eso es interesante comprender los dichos de Jesús y el contexto de cuando los fariseos se complotaron con los herodianos, que eran un grupo político, que es lo que podemos ver acá, herodianos, que eran seguidores de Herodes, del emperador de turno, miren, ¿no? Se complotaron políticamente, ¿saben para qué? Para destronar a Jesús, para sacarlo de la escena social a Jesucristo, porque lo odiaban y porque saben que iba en contra de sus intereses políticos, de sus intereses personales y de poder de ese tiempo. Por eso no lo querían y políticamente lo estaban desplazando, porque los herodianos justamente no querían que Cristo pregonara e influenciara a las masas. Justamente el mundo no quiere que vos penses en el reino, no quiere que penses en las cosas de arriba. El mundo, este sistema, quiere que pienses en las cosas de abajo, terrenalmente, paganamente. Que pienses en vos y solamente en vos. Por eso te invito, querido hermano, espero que haya sido claro, espero que lo que he compartido en esta hora te sea de bendición y de aliento a detenerte por un momento, a pensar, porque el Señor sí ya lo que nos dio es el pensamiento crítico, el pensamiento objetivo, que mediante su palabra nosotros podemos comprender el tiempo. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. De eso se trata. Y permanezcamos en la luz y no en las tinieblas. Y nos llenemos cada vez más de aceite, del Espíritu Santo, para que permanezcamos firmes hasta el fin, hasta que el Señor venga por su iglesia. Por eso te animo, querido hermano, a que agarres su palabra, que medites, que ores y que busques del Señor, porque el Señor está presto a enseñarte, a discipularte. Así que te mando un abrazo grande